En esta hora vamos al libro de San Mateo. Para los que no estuvieron el domingo pasado, comenzamos una serie acerca de la oración. La oración, fundamental, vital para la vida del creyente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hablamos a manera de repasito, y el martes también en la mañana en la oración estuvimos dando un repaso. La oración nos lleva a reconocer la gloria de Dios, su señorío. Y cuando terminamos la misma, nos lleva a una vez más reconocer que el grande es Dios. La oración nos lleva a reconocer que necesitamos de Dios cada día. La oración nos lleva a reconocer que sin Él es imposible vivir. Y la pregunta de conclusión el domingo pasado fue: ¿cómo estamos en la oración? ¿Cuánto tiempo podemos o tenemos para hablar con el Dios que nos ha salvado, nos ha libertado? Y estamos en el libro de Mateo capítulo 6 y hablamos de cuando Jesús en los versículos anteriores le dijo a sus discípulos que no oraran, ¿verdad?, como los hipócritas, y estuvimos explicando. Y entonces Jesús le deja un modelo a sus discípulos. Y en ese capítulo 6 de Mateo, el versículo 9 en adelante, dice de la siguiente manera. Mateo 6, capítulo 6, versículo 9. Aleluya. Al 14. ¿Lo tienen? Amén. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Vosotros, muy importante, si puede subrayar esa palabra, si tiene su libreta de anotaciones, dice aquí palabras de Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria. Subráyelo bien. ¿Qué está diciendo aquí? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cuando oramos, reconocemos que el poder no es de nosotros, el poder es del Cristo de la gloria. Aleluya, el que ha de venir. ¿Cuánto le esperan? De Él es el reino, de Él es el poder. No importa lo que esté pasando, las situaciones de la vida, de Él es el poder. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tus palabras, Señor. Toca cada corazón, oh Dios, que estemos concentrados en escuchar no mi palabra, Señor, es tu palabra, eres tú hablando, Señor. No es mi mensaje, es el mensaje tuyo, Dios, para cada uno de vosotros. Te lo pido, por favor, Espíritu Santo de Dios. Toca tu pueblo. Toca cada vida en esta tarde. Amén y amén. Pueden sentarse en esta tarde. Gracias por su cooperación, ¿verdad? Y su obediencia. Me gusta verlos aquí en el centro, porque aquí nos vemos toditos muy bien. Y estamos más uniditos, ¿verdad? Se siente más el calor. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad?
poder estar los hermanos, las hermanas juntas en armonía, aprendiendo de la palabra de Dios. Cuando vemos el modelo de la oración, la cual conocemos, ¿verdad?, como el Padre Nuestro, es uno muy útil, porque cada frase y petición se enfoca en Dios. O sea, el centro de atención, el enfoque está en Dios, en su persona, en sus atributos y sus obras. Cuando vemos los versículos en el 5, que vemos a Jesús hablándoles y diciéndole que los discípulos, cuando le hacen la pregunta y le piden que Él los enseñe a orar, Él les dice que ellos evitaran que sus oraciones sean unas como los hipócritas. O sea, que fueran unas mecánicas. Cuando se enfoca en Dios, significa, ese enfoque no está en nuestra persona, sino que cuando oramos, el enfoque total es reconocer al Dios grande y poderoso. Hay oraciones que muchas veces el enfoque es para el hombre. Cuando escuchamos oraciones, el hombre que viene, que los milagros se van a desatar, Señor, ese hombre, tráelo para que los milagros sucedan, ya estamos desenfocados. Pero cuando reconocemos que el que hace milagros y obra conforme a esa voluntad es Dios, entonces estamos enfocados en la grandeza del Dios Todopoderoso, el Dios maravilloso. Jesús les está enseñando que esa oración no estaba basada en su yo, en su egoísmo, sino que tenía que ser una oración genuina. Y la oración genuina viene de gente humilde que expresa absoluta dependencia de Dios. Iglesia, tenemos que olvidarnos que con nuestra fuerza, nuestra dependencia está en el Dios Todopoderoso. Porque esa oración me va a llevar a caminar, a trabajar, a buscar lo que agrada a Dios y trae crecimiento espiritual a vuestra vida. Nuestra dependencia está en Dios. Eso es lo que nuestro Señor quiere en nuestras oraciones. Reconocer que no somos nosotros los que tenemos las fuerzas, sino que las fuerzas provienen de lo alto, de ese Dios maravilloso. Cuanto más pensamientos verdaderos tengamos de Dios en vuestras oraciones, cuanto más adoremos a Dios en vuestras oraciones, entonces comenzaremos y trataremos en todo tiempo de glorificarlo a Él en nuestras oraciones. O sea que nos daremos cuenta que nosotros oramos no por lo que yo quiero decir, sino para reconocer la grandeza del Dios grande y poderoso. Hay que adorarle, hay que reconocer que Él es el Dios todopoderoso. Cuando venimos a Dios en oración, no lo hacemos hipócritamente. Y hipócritamente se puede traducir y se puede aplicar, no llegamos a orar como un acto de actores buscando el aplauso del público. Cuando oramos no estamos haciéndolo para promover aplausos, para promover glorias humanas, para promover, wow, qué grande es el hombre o la mujer, sino que nosotros tenemos que ir delante de Él reconociendo cuán débiles somos, cuán
débiles somos y que muchos le fallamos al Señor. ¿Cuántas veces le hemos prometido tantas cosas a Dios? Y la pregunta es, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Cuántas veces en vuestras propias oraciones le hemos dicho a Dios, si tú contestas, yo te prometo esto? La pregunta es, si Dios contestó, ¿hemos cumplido nosotros con lo que habíamos establecido con Él en vuestras oraciones? Es entonces que la oración me tiene que llevar a reconocer que yo estoy confiado en Dios y que mis promesas aquí quedan a un segundo plano, porque como humano, como hombre, sé que quizás puedo prometer muchas cosas a Dios, pero a la postre no las voy a cumplir. Por eso la oración tiene que estar enfocada: Señor, tú eres mi sustento. Señor, ayúdame por favor. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor esta tarde? ¿Cuántos dan gloria al Rey de Reyes en esta tarde? Cuando a veces oramos, pensamos y lo hacemos como a veces los hijos, cuando saben que les va a tocar un castigo, es cuando más abrazan a uno. Los que son padres no se han percatado de eso. Cuando los hijos saben que van a perder un privilegio, cuando los hijos saben que algo hicieron mal, que va a costar ir al parque, que va a costar quizás ir a comer un mantecado, es cuando más abrazos dan. Es cuando más te amo, papi, mami. Es cuando más suplican. Es cuando más, y déjeme decirlo, ¿verdad? Nuestra experiencia, quitar el privilegio produce más dolor que quizás que tocarlos. Quitarle un privilegio de un fin de semana que han estado esperando desde el lunes hasta sábado y tener que decirle lo perdiste, eso sí que les duele, de tal manera que es el día que más abrazan a uno, buscando la manera que uno como padre le diga, pues está bien, te daré una oportunidad más. Que muchas veces nosotros nos comportamos como niños. Cuando llegan los problemas, cuando sabemos que yo hice, Señor, por favor, ayúdame. Señor, si tú me sacas de este problema, mira, Señor, yo te prometo que nunca más tomaré la misma decisión. Nunca más haré esto, nunca más haré lo otro. Y el Señor nos da una oportunidad. La pregunta es, ¿no volvemos a caer en lo mismo muchas veces? Pues muchas veces nos comportamos en vuestras oraciones como los niños cuando saben que el padre o la madre le van a privar de un privilegio. Usted sabe que Dios es nuestro Padre. Y Padre es probablemente el término más común que usamos en la oración del Padre Nuestro. Y con justa razón, puesto que Él es el modelo que estableció Jesús. La oración siempre debe empezar con el reconocimiento que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, iglesia. Aquel que nos dio la vida, ¿quién es? Dios. Aquel que demostró su amor, ¿quién es? Dios. Aquel que nos cuida, ¿quién es? Dios. El que nos sustenta, el que nos protege, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Si es Dios, denle un fuerte aplauso, adoren esta tarde, aleluya. ¿Quién nos da las fuerzas? ¿Quién abre las puertas? ¿Quién cierra puertas? Muchas veces también Dios. Y tenemos que reconocer que todo es por Él. El hecho de que Dios es nuestro Padre significa que solo los creyentes en Cristo son los hijos en su familia. Qué tremendo. En esa oración del Padre Nuestro,
podemos ver, y se lo repito para que se lo grabe, si quiere anótelo, el hecho de que Dios es nuestro Padre significa que solo los creyentes, los lavados por la sangre de Jesucristo, son los hijos en su familia. Y aquí tenemos que reconocer lo que Malaquías escribió en el capítulo 2 y versículo 10. Y lo hace en forma de pregunta. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado el único Dios? Lo dijo Malaquías en forma de pregunta en el capítulo 2, versículo 10. Y Pablo les dijo a los filósofos griegos en Atenas, en el libro de Hechos, el capítulo 17 y versículo 28, el apóstol Pablo le habla y les dice, como también han dicho algunos de vuestros poetas, porque también somos linajes de él. O sea, ¿y quiénes son el linaje de Dios? Es todo el mundo. ¿A quién la Biblia, a quién Dios reconoce como su linaje? Como su nación santa, como su pueblo adquirido, el cual su Hijo compró a precio de sangre allí en la cruz del Calvario. ¿A quién? A su iglesia, a cada uno de ustedes. ¡Aleluya! Él nos reconoce de tal manera que ahora usted y yo tenemos la libertad de hablar con Él, de conversar con Él y decirle todos los días, tú eres mi Padre y yo te adoro. Aleluya. Cuando vemos que el apóstol Pablo habla en el Hechos 17, capítulo 17 y versículo 28, nos arroja luz las escrituras para poder darnos cuenta de algo, iglesia. Y sonará fuerte, pero es palabra de Dios. Las escrituras dicen muy claramente que Dios es el Padre de los creyentes. No solamente como nuestro Creador, sino que aquí cuando se da la palabra Padre, Él la está manifestando para aquellos lavados por la sangre de Jesucristo. Para cada uno de vosotros. Hablando espiritualmente, los no creyentes tienen otro Padre. Y la Escritura lo establece. Por eso muchas veces el ser humano confunde. Y no sé si usted ha escuchado la expresión que dicen todos son hijos de Dios. ¿Usted ha escuchado esa expresión? Todos son hijos de Dios. Aquel fue y puso una bomba, murieron niños. No, ese es un hijo de Dios. Aquel fue y hizo tantas barbaridades. Violaciones, asesinatos, bueno. Y mucha gente se atreve y dice, no, bendito, que ese es un hijo de Dios. Dios lo tendrá en su reino. Pero cuando hablamos espiritualmente y vamos a las escrituras, los no creyentes tienen otro padre. Y en su condenación más severa de los líderes judíos de aquella época, que los cuales se les opusieron en el ministerio cuando Jesús estaba en la tierra, usted sabe que Jesús tuvo mucha oposición de los líderes religiosos de aquella época. Siempre estaban buscando la manera de sorprender al maestro, ¿verdad? De llevarle siempre la contraria. Cuando lo seguían no era para escuchar las enseñanzas, sino era para provocar situaciones, discusiones, tratar de confundir. ¿Sabe algo? Que Juan, el capítulo 8 y el versículo 44, aquellos que se lo opusieron a Jesús, ¿sabe? Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea, Jesús no lo reconoció como ¿qué? Como hijos,
sino que Jesús les habló claro y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y cuando vamos al primer libro de Juan 3, vemos el capítulo 3, vemos 3 cosas que caracterizan claramente a 2 familias. Los hijos de Dios, y Juan califica también los hijos del diablo. Los primeros no continúan cometiendo pecado, los últimos sí. O sea, que ahora usted y yo somos hijos de Dios, porque su Hijo, en la oración del Padre Nuestro nos damos cuenta que su Hijo tiene todo poder, toda gloria para perdonar vuestros pecados. Él perdonó nuestra deuda allí en la cruz del Calvario. A precio de sangre nos compraron. ¿Cuánto adoran la gloria de Dios en esta tarde hermosa? Aleluya. Gloria a Dios. Por eso ahora en nosotros no está ese amor por el pecado. No está el amar, el deleitarnos en lo malo. Sino que ahora cuando suceden cosas en la vida que fallamos, sentimos un dolor muy fuerte que nos lleva a reconocer, Padre, te fallé. Perdóname, por favor. Porque eso es una característica de un hijo de Dios o una hija de Dios. Pero si fallamos o cometemos algún pecado y tenemos problemas para reconocer el mismo, o tenemos dificultad para decir, no, yo no fallé, yo no pequé, entonces tenemos que autoevaluarnos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él tocando el corazón, porque entonces quizás está el orgullo que no queremos reconocer, pero cuando llega Cristo al corazón de sus hijos e hijas, ya no hay orgullo para reconocer cuando fallamos. Ayer el pastor tuvo que pedirle perdón a Dios porque, como yo le decía el juez, yo soy como ustedes. Ayer llegó un momento de frustración a mi vida. ¿A cuántos no le ha llegado un momento de frustración para que me den la receta? A todos nos llega un momento de frustración, ¿sí o no? A todos nos llega un momento que queremos, como en el deporte, en el boxeo, que tiran ¿qué? La toalla para que ya se pare, termine la pelea ya. Muchas veces queremos tirar ¿qué? La toalla. Y yo observaba a mi amada esposa, que la amo con todo mi corazón, con toda mi vida, con toda mi sangre, con todo. Decía, Señor, ¿hasta cuándo? Y mi mente se remontaba a cuánta gente mala hay por ahí haciendo crímenes, ¿verdad? Y disfrutando, y se acuestan maquinando a hacer lo malo, maquinando a quién le van a robar, dónde se van a meter para hacer daño, ¿verdad? Usted sabe que estamos en un mundo perverso, que la gente se acuesta maquinando, y estamos en un tiempo que hasta antes de hacer las masacres hasta suben videos publicando todo, cómo planificaron todo, a cuántos iban a matar, y hasta riéndose, disfrutando el mal. O sea, Señor, ¿cuántos hay por ahí transitando, haciendo lo malo? Cosas perversas, inmorales, violaciones a niños, bueno, cuántas cosas estamos viendo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y están por ahí riéndose, y están por ahí, ¿verdad?, disfrutando de todo lo que hacen ellos, como si fuera algo bueno. Y yo miraba y decía, Señor, mi amada esposa en una silla de ruedas. Pero ¿sabe algo? Cuando fui al cuarto, el Espíritu Santo comenzó a ministrar y me decía, no es lo que tú estás viendo, es lo que yo estoy haciendo. Aquellos tendrán su paga. Enfócate y sigue adorándome, porque yo estoy en medio de todo. Y venía esta palabra a mi corazón del Padre Nuestro, esta oración hermosa, ¿verdad? Que vemos que dice, venga tu reino, porque tuyo es el poder. Y decía, Señor, perdóname, tuyo es el poder. Aunque no esté viendo una sanidad física, la tengo a mi lado, gracias Dios. La tengo aquí conmigo, tengo a mis hijos, tengo a la iglesia, tengo el redica puesto en vuestras manos. Por favor, ayúdanos a seguir adorándote.
Ayúdanos, Señor, en medio del dolor, de las aflicciones, a decirle a tu pueblo que tenemos que adorarte. Aunque no veamos la sanidad, tú sigues siendo un Dios que sana y levantas y hace conforme a tu perfecta voluntad. Él es el Dios todopoderoso. Y muchas veces las personas piensan, y como yo siempre les digo a ustedes, nunca me les he presentado como un Superman espiritual, un pastor Superman. No lo soy. Soy de carne y hueso. Voy en el mismo barco de ustedes. Vamos todos juntos en la misma embarcación. Porque quien va de capitán se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos está fortaleciendo en esta tarde. Y Él nos invita. Hay que orar. Hablemos con Dios. Veamos o no veamos. Hablemos con Dios. Porque en ese hablar le conocemos. En ese hablar descansamos. En ese hablar con Dios reconocemos que hay una soberanía que está por encima de mí y que solamente soy su esclavo. Él es mi Padre. Yo soy su siervo. Él habla y yo obedezco. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación que estás pasando. Y estos días hemos estado trabajando muchas situaciones familiares. Pero te quiero decir algo. Confía en el Dios Todopoderoso. Porque en medio del dolor hay un Dios poderoso que nos sostiene y nos invita a hablar con Él. Nos invita a adorarle. No por lo que veamos, sino por lo que Él representa, que es un Dios santo, digno de toda adoración. ¿Cuánto adoran al Señor esta tarde? Sentimos la presencia del Señor. Ahora estamos en la luz de Cristo Jesús. Y Pablo hizo en el libro de Efesios, el capítulo 5 y versículo 8, hizo una gran distinción entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Sencillamente no hay solo una familia espiritual de la humanidad bajo una paternidad universal de Dios. Y la segunda vemos en Pedro 1, capítulo 1, versículo 4, que dice que solo aquellos que creen han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Demos gracias al Señor porque el Espíritu Santo ha puesto en vosotros el creer en el Cristo resucitado. El Espíritu Santo nos ha llamado de las tinieblas y ahora estamos en la luz admirable. Demos gracias a Dios porque son cosas que no hay oro, no hay dinero en el mundo, no hay trabajo, no hay gobierno que pueda ofrecernos o darnos. Solamente Jesucristo es el único que lo hace a través de su Santo Espíritu. Y el apóstol Pablo habla, y Pedro en el capítulo 1 y versículo 4 dice que solos aquellos que creen han sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y ese creer viene por el oír la palabra de Dios. Confiemos en su palabra, que es más grande que lo que pueda decir un hombre. Es palabra de Dios. Y Él no miente. Él es uno santo que está con cada uno de vosotros, con su pueblo. Adoremos al que vive en esta tarde. Aleluya. Y qué hermoso es ver que nosotros somos aquellos que hemos recibido. Creemos en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y Jesús nos ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. De modo que podemos ir a Dios como sus hijos amados. No tenga temor de hablar con Dios. No tenga temor de presentar su vida delante de Dios. No tengamos miedo, al contrario, podemos ir a Dios como sus hijos amados. Podemos hablar con Dios.
podemos presentarle a Dios vuestra vida, vuestra situación. Pero como les decía el domingo pasado, muchas veces vuestra oración solamente comienza con vuestras peticiones personales. Muchas veces comenzamos presentando lo que nosotros necesitamos, cuando debe ser primero reconocer la gloria de Dios. Dale gracias a Dios por las cosas que nos ha dado hoy. Dale gracias a Dios que suple del día a día. Dale gracias a Dios que hoy podemos estar aquí y hoy tenemos vestimenta, hoy tenemos techo, hoy tenemos un vehículo donde poder llegar a otros lugares. Demos gracias a Dios porque es bendición de Dios para vosotros. Cuando vemos la perspectiva judía de Dios, en tanto que Padre Nuestro declara una intimidad maravillosa entre Dios y sus hijos. En la oración del Padre Nuestro nos damos cuenta que Dios quiere estar en una intimidad maravillosa con sus hijos. Él es un Dios que quiere comunicarse con sus hijos. Él es un Dios que le agrada hablar con sus hijos. Él es un Dios tan grande que quiere hablar con cada uno de vosotros. Les daba el ejemplo el domingo pasado, cuando usted tiene un amigo que usted lo ama mucho, usted lo presenta, donde quiere que usted va con ese amigo, usted lo presenta, ¿verdad? A sus familiares, a aquellos que no lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántas veces el Señor está ahí a vuestro lado y nosotros no lo presentamos a otro? Hablamos de muchas cosas, menos de ese Dios que intima y quiere estar con nosotros. La mayor parte del mundo en la época de Jesús adoraba a dioses que se caracterizaban por ser distantes y aterradores. Eso en la última instancia se convirtió en la perspectiva judía de Dios. Los judíos pensaban que Dios era uno distante. Era uno que iba a estar con un látigo para azotarles o para traer solamente un castigo sobre ellos. Debido a su continua desobediencia a Dios a lo largo de los siglos, cuando vemos el Antiguo Testamento, incluyendo el tolerar a dioses paganos, los judíos cortaron cualquier relación verdadera que tenían con Dios como Padre. Y vemos desde el Antiguo Testamento cómo el pueblo desobedecía, cómo el pueblo adoraba a otros dioses ajenos. Y fue ahí que ellos comenzaron a perder esa comunicación, esa intimidad con Dios, porque comenzaron a aceptar otros dioses, comenzaron a aceptar otras filosofías, comenzaron a desobedecer a Dios cuando dio la orden que había que sacar al cananeo, había que sacar a aquellas personas que estaban allí de la tierra, mas ellos no sacaron a todos, sino que comenzaron a convivir, querían también imitar lo que aquellos hacían. Comenzaron a distanciarse de Dios y por eso cada vez venía un castigo, cada vez venía una consecuencia, porque ellos habían establecido en sus corazones lo mismo adorar a Dios que adorar a otros dioses paganos. Estaban siempre en desobediencia. Los judíos cortaron esa relación verdadera. Para ellos, Él se había convertido en poco más que una reliquia del pasado. Un remoto que solamente iba a venir para castigarles. Pero aquellos judíos fieles, tanto en la época del Maestro, del Señor Jesucristo, como anteriormente, conocían a Dios como su Padre. Por eso vemos, Isaías lo vio de esta manera, para tratar con la pecaminosidad de la nación. Vemos a un Isaías en el capítulo 64. Vaya conmigo, el versículo 5 al 8. Vemos a un profeta llamado Isaías que vio de esta manera cómo Dios quería tratar dentro de aquella vida de pecado que llevaba el pueblo. En el libro 64 de Isaías, del versículo 5 al 8, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: he aquí, tú te airates cuando pecamos,
En esta situación hemos permanecido desde hace mucho tiempo. ¡Ay! ¿Seremos salvos? Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. No hay quien invoque tu nombre, ni despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Isaías les recordó de la realidad consoladora de que Dios era su Padre y que los iba a cuidar. Isaías aquí está hablando, está orando, reconociendo que en medio de aquel mundo pecaminoso, en medio de la misma nación que sabía del Dios grande, que se había alejado de ese Dios grande, Isaías reconoce y dice: no hay quien invoque tu nombre, ni se despierte para asirse de ti. Ciertamente escondiste tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. Pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Isaías está diciendo: solamente en medio del pecado hay una esperanza viva, y es nuestro Padre celestial. Ese Padre poderoso es el único que nos puede llamar del pecado a su luz. Aleluya. Nuestro trabajo es orar, iglesia. Nuestro trabajo es confiar en ese Dios poderoso, porque el único que puede confrontar al ser humano de su propia realidad pecaminosa se llama el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos de hablar de nuestro Padre. Hoy podemos decir como Isaías, recordándole al pueblo la realidad que Dios es su Padre y que los iba a cuidar. Hoy en el 2017 tenemos un Padre que cuida de nosotros. Se llama el Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios de la iglesia, el Dios que está aquí en tu corazón en esta tarde. Él cuida de nosotros hoy, mañana y siempre. Aleluya. Poderoso es el Señor. Él cuida de nosotros. Los judíos en el Antiguo Testamento percibieron 5 elementos básicos que abarcan la paternidad de Dios. Ellos reconocieron a Dios como Padre de la nación. Lo reconocen primero, lo vemos en el libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 10. Vemos aquí que da a Dios el título Señor Dios de Israel, nuestro Padre, el cual se refiere a Él como Padre de la nación. Reconociendo, ahí en el libro de Crónicas, el capítulo 29, versículo 10, ese título, Señor Dios de Israel, nuestro Padre, el cual se refiere a Él como Padre de la nación. Ellos, y lo vemos en el Antiguo Testamento, vieron la paternidad de Dios. Ese es el punto 1 que le di. Ellos lo vieron como Padre de la nación. La nación reconoce y reconoció, ¿verdad?, en ese tiempo que Él era su Padre. Número 2, los judíos en el Antiguo Testamento lo reconocen como un Padre que está cerca. Y qué bueno es saber, iglesia, que Él está cerca. No lo vemos, pero lo sentimos. Aleluya. Él está cerca. Él está cerca. Él está cerca. Aleluya. Hablemos con Él, adorémosle. Él está cerca. Y ellos lo reconocen como un Padre que está cerca. Un padre, sabemos, cuando vamos al término familiar, es más cercano que un tío, que un primo, o un amigo, o un vecino. Y el Salmo 68, aunque usa lenguaje dramático para referirse
a la grandiosidad del poder de Dios, simplemente dice que Dios es padre de los huérfanos. Y usted sabe algo, que en una ocasión usted y yo estábamos como huérfanos, sin padre. Pero qué bueno que el Padre Celestial nos llamó de las tinieblas a su luz, y ahora no estamos huérfanos, ahora tenemos un Padre que nos defiende, un Padre que nos guía a toda justicia, a toda verdad. No estamos solos. Y vemos en ese Salmo 68, el versículo 5, significa que Dios simplemente dice que es Padre de los huérfanos. El Salmo 68. Tercer punto que los judíos en el Antiguo Testamento percibieron como padre, lo ven como un padre compasivo. No ha sido compasivo con nosotros. Por sus misericordias no hemos sido consumidos. Y ellos lo ven como un padre compasivo. Un padre compasivo significa de un buen corazón. Y qué buen corazón tiene vuestro Padre, que nos dio lo mejor que Él tiene, su Hijo. Lo envió aquí a la tierra a sufrir por nosotros. Qué buen corazón tiene vuestro Padre, que entregó a su Hijo. Vemos un Dios misericordioso, un Padre misericordioso y compasivo con sus hijos, lo cual es muy cierto en cuanto a Dios con sus hijos. El que está fuera de Dios está moviendo a Dios a ira. El que está en Dios, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, iglesia, para cada uno de vosotros. Para los lavados por la sangre del Cordero. Y lo vemos como uno compasivo con sus hijos, lo cual es muy cierto en cuanto a Dios. Por eso dice el Salmo 103, el versículo 13, dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aleluya. Y todos temen a Dios. En este mundo que vivimos, ¿todos temen a Dios? No. Escuchaba ayer una persona que estaba maldiciendo el nombre de Dios. Fuerte escuchar eso, ¿verdad? Cuando alguien está maldiciendo el nombre de Dios. Fuerte. Y esta palabra dice: como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquellos que se levantan en contra de nosotros no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con el Padre Celestial. Aleluya. Aquellos que se dedican a levantar falsos testimonios, a destruir reputaciones, no se están metiendo con nosotros, se están metiendo con vuestro Padre Celestial. Y Él es compasivo. Se compadece, Señor, de los que le temen. Número 4, cómo ellos perciben a este Padre, a Dios como Padre, como uno guiador. Guiador. Un padre guía a sus hijos, ¿verdad que sí? Los padres que están aquí, las madres que están aquí, queremos guiarlos por el buen camino, ¿verdad que sí? Les enseñamos lo que es bueno y lo que es malo. Los corregimos cuando lo hacen mal. Los felicitamos cuando lo hacen bien. Porque estamos, ¿qué? Guiándoles
Porque sabemos que afuera, el mundo que nos rodea, el siglo que vivimos, no va a tener compasión de ellos afuera para presentarle ¿qué? Drogas y cuantas ofertas. Pues nosotros como padres, cada uno, las madres que están aquí, están guiando aquí a sus hijos. Pues Dios como un padre guía a sus hijos y les brinda ¿qué? Sabiduría, instrucción. ¿Y sabe cuál es el principio de la sabiduría? ¿Cuál es? Dígalo fuerte, fuerte. El temor a Jehová. ¿Y cómo viene el conocimiento de ese temor? Muy bien, ¿verdad? Él nos brinda sabiduría e instrucción. La sabiduría viene, la instrucción viene, tenemos todo aquí, ¿verdad? Este librito. Y al estudiar este libro, abrir este libro, nos va a llevar a ese temor de reverencia, de respeto y adoración al Dios grande, el Dios poderoso, el Dios santo, hoy, mañana y siempre. Aleluya. Eso también fue cierto acerca de la relación de Dios con Israel. Él les dijo en el libro de Jeremías capítulo 31 y el versículo 9: vendrán con llanto, pero con consuelo los guiaré. Los conduciré junto a los arroyos de aguas, por un camino parejo en el cual no tropezarán. Porque yo soy un padre para Israel. Iglesia, te digo en esta tarde, a través de la palabra del Señor, vendrá el tiempo de llanto. Vendrá el tiempo fuerte. Vendrá el tiempo de frustración. Vendrá el tiempo que queremos salir corriendo. Vendrá el tiempo de soledad. Vendrá ese tiempo de llanto, pero también vendrá el tiempo de consuelo. Vendrá el tiempo de guianza. Vendrá el tiempo que nos van a conducir junto a los arroyos de aguas. Y ese Espíritu Santo y esa corriente viva que está dentro de nosotros nos llevará en el llanto, nos llevará, nos guiará a reconocer la grandeza, la gloria del Dios vivo. ¡Aleluya! Poderoso el Señor. Nos guiará aún en medio de las aflicciones. Y nos llevará a su palabra. Y nos llevará a los arroyos de aguas por un camino parejo en el cual no tropezarán. No tropezaremos. Porque dice el Señor, yo soy un padre para Israel. Y Él es tu Padre, iglesia de Dios, gracia abundante. Él es nuestro Padre. Él nos guiará en los días más fuertes. En los días oscuros. Él nos guiará. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cómo lo presenta Israel? Número 5. ¿Cómo presenta ese padre el Antiguo Testamento, los judíos? Como un padre que requiere obediencia. Y aquí, cuando hablamos de obediencia a sus estatutos, su palabra. Nosotros, iglesia, no podemos pretender que alguien que no es de Dios, alguien que está en delito, en pecado, sin fe, sin esperanza, que Cristo no está en su corazón, no podemos pretender que sea obediente a la palabra de Dios porque todavía no le ha nacido el sol de justicia. Pero mi pregunta es, los que nos llamamos ser iglesia del Señor creyentes, ¿cómo estamos en la obediencia? Porque cuando Cristo nos llamó, cuando Cristo nos perdonó, Cristo nos libertó, nos lleva a un camino de obediencia. Amén. A lo que Él ha establecido. Obedecer ¿qué? Esta palabra, estos estatutos. Aleluya. Debido a que Dios era su Padre, se le requirió al pueblo que lo obedeciera. Por eso Deuteronomio,
El capítulo 32 y versículo 6 reitera eso. Y dice el capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 6, dice en forma de pregunta: ¿así pagáis al Señor, pueblo necio, insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? Es una pregunta ¿de qué? De confrontación. ¿A quién? ¿A los pecadores o al pueblo? Al pueblo. Porque mire bien, escuche bien la pregunta. ¿Así pagáis al Señor, pueblo necio e insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció? ¿Cuántas veces en medio de las situaciones lo que sale por vuestros labios son palabras necias? ¿Cuántas veces hacemos estas oraciones necias? Dios, si tú no me das esto, yo no vuelvo más a adorarte. Si no contestas mi petición este año, no volveré más. Si no me abre esta puerta que quiero, me detendré porque no eres justo. Y la pregunta podemos contextualizarla hoy. ¿Así pagáis al Señor nuestro Dios, aquel que nos libertó? ¿Acaso no decimos que Él es nuestro Padre? Pero muchas veces lo decimos cuando contestó la petición que queríamos. Cuando vemos que todo no está saliendo como anhela el corazón, ahí, tú eres mi Padre. Pero cuando vemos que Él nos cierra la puerta, ahora no es mi Padre. Ahora no eres justo. Ahora no eres verdadero. ¿Acaso no es Él nuestro Padre, nuestro Creador, quien nos hizo y nos estableció? No se trata que nos den. No se trata de ver contestado todos los caprichos, los deseos del corazón. De eso no se trata la oración. La oración se trata de reconocer la grandeza. Si me da gloria a Dios, si no me da gloria a Dios. Abacú lo entendió. Y Abacú lo glorificó, aunque no hubiera nada. Le adoró. El mismo Job, en medio de la situación de dolor, de agonía, se atrevió a decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya Job no dependía de un milagro físico, sino que había establecido una relación, una comunión con Dios, de tal manera que ya su religiosidad se había ido a un suelo y ahora había una relación con el Dios grande, poderoso, maravilloso. Muchas veces vendrá el llanto, porque Dios nos dirá: con este llanto me vas a conocer, con este dolor me vas a conocer, con esta aflicción vas a reconocer que el grande soy yo y tú eres mi siervo o mi sierva, para que me adores. Y reconozcamos que no son nuestras fuerzas, que no es mi conocimiento, que es el Dios vivo, el Dios grande. Iglesia, si contesta, gloria a Dios. Si no contesta, a Él adoramos. Aleluya. Aleluya, no te canses, no te rindas, aunque no estés viendo algo contestado. Adora al Cristo vivo. Adórale en esta tarde. Adórale en
dejará. Sarababa. Aleluya. ¿Acaso no es Él tu Padre que está con nosotros todos los días? Él es fiel. Él es verdadero. La oración nos lleva a reconocer que no hablamos con Dios solamente para pedir, sino que Él es Dios grande y hará conforme a su perfecta voluntad. Y nosotros tendremos que adorarle y glorificarle, porque Él es Dios, nuestro Padre, que nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.